Bueno, el propósito general de aprendizaje, como bien lo comentó el doctor, es que al finalizar este proceso de formación, ustedes sean capaces de utilizar organismos benéficos y agentes de control biológico en sus sistemas de producción. Es decir, si producen maíz, si producen berries, si producen pitahayas, en general que ustedes puedan desarrollar la capacidad para utilizar estos organismos y agentes en favor de sus sistemas de producción. Como bien les comenté, les agradecemos el interés que hayan prestado aquí en la institución y esperemos que este curso pues sea de beneficio para todos ustedes. Adelante, doctor. Le agradezco el espacio que nos dio. Claro. Hola, buen día a todos de nuevo. Vamos a platicar un poco de los temas que vamos a ver el día de hoy. Les traigo lo siguiente. Me mencionaban en su momento, pues, microorganismos, ¿no? Microorganismos para el control, para el uso dentro de sus parcelas, dentro de sus quehaceres, pues en el campo que tienen, independientemente de que, como mencionaron, a muchos son pecuarios, sin embargo, pues, de qué se alimentan sus animales, muchos son de granos, muchos son de plantas, de forraje, y muchas veces se ven mermadas por las plagas o por las enfermedades que se van presentando dentro de sus espacios de producción. Entonces, estas herramientas las van a poder aplicar, para el cual se tomaron 4 temas dentro del primer módulo que tenemos el día de hoy, que son generalidades de plagas agrícolas y su método de control, los agentes de control biológico que ustedes conocen como microorganismos. Tenemos la identificación de esos microorganismos, tanto los entomopatógenos, que van a saber qué es un entomopatógeno y qué es un antagonista, y los aspectos de producción que tenemos que contemplar si queremos incursionar dentro de este ámbito, más allá del solo uso para nosotros mismos. Si queremos estos usos, o sea, estos microorganismos o estos agentes de control biológico, poder replicarlos masivamente, o sea, criarlos masivamente y hasta inclusive venderlos. Los podemos vender a otra organización como la de ustedes o, pues, ¿por qué no pensar ambiciosamente? Pues constituirse como una empresa productora dentro de estos agentes de control biológico, regularse pues con las normas adecuadas del Centro Nacional de Referencia del Control Biológico que tenemos a través de la SENASICA, y pues prácticamente ser un laboratorio o un productor dentro de estos organismos. ¿De qué depende? De todos. Depende, pues como mencionaron, el compromiso que ustedes quieran, hasta dónde quieran llegar. Pues sí, mucho tiene que ver el tiempo, el recurso, la disposición y quiénes son, porque muchas veces empezamos con grupos consolidados de N cantidad de personas y sabemos que somos los 3, 4 personas que de repente somos los que invertimos un poco más allá del recurso, porque posiblemente haya gente que sí invierta, pero que no esté ahí al pendiente, que también se puede llegar a negociar. De ahí la importancia de su organización, que tengo entendido que es una organización bastante buena, pues tan buena que pudieron levantar la voz y pudieron tener esta serie de capacitaciones, que esta no es la única de ellas. Entonces, para poder hacer ese tipo de usos, hay ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. De esto es el que la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre estos puntos para que lo tengamos contemplado antes de pues meternos al ruedo, que sí tenga ciertos aspectos, como mencionábamos, que tenemos que tener ciertos elementos básicos para poder hacer ese tipo de manejos. Pero vamos a ir platicándolos hasta dónde quieren llegar ustedes. No porque yo les mencione de que vamos a trabajar con algunas biofábricas para comercializar, eso se va a hacer. Como mencioné desde un inicio, nada está escrito sobre piedra, cada quien tiene sus necesidades y sus alcances y sus metas, y cada una de esas metas pues se tiene que contemplar a las necesidades que ustedes requieran. Entonces me gustaría primero, y siempre me gusta trabajar con un término o serie de términos para poder recapitular con la información. Sé que han escuchado el famoso término de plaga o plaga agrícola, y me gustaría un valiente, una valiente que me pudiera abrir el micrófono y me dijera qué es una plaga agrícola. Con su propia definición, no lo googleé, no es preguntas de examen, ya lo pusieron en su diagnóstico. Sin embargo, me gustaría que alguien valiente, hombre, mujer, me indique qué es una plaga agrícola.
Pues es cualquier enfermedad, ya sea por una infestación de insectos o hongos, microorganismos que afecten el crecimiento normal de la planta. Claro, tiene que ver. Y que también afecte la economía cuando comienzas a invertir más Exactamente. dinero. Ahí mencionaron dos cosas. Uno, daño, y dos, interviene la parte económica. Efectivamente, para que sea una plaga, tiene que tener una afectación, pues sí, en la economía. ¿Y de quiénes? De los productores. Entonces, plaga agrícola comprende una población de organismos, como mencionaron en su momento. No tienen que ser solo insectos, pueden ser enfermedades o algún tipo de situaciones, porque inclusive lo que mencionan las malezas, los arbences, de repente igual son plaga, porque de repente ustedes, los que son productores de repente de forraje, pues tienen ciertas plagas o ciertas plantas de maleza que interfieren en la producción de ese forraje, porque se mezclan. Son capaces prácticamente de causar daños a las plantas. Entonces aquí tengo una pequeña imagen de, pues aquí tenemos una Diaphorina citri, es una plaga de los cítricos, y aquí se ve prácticamente todo el ciclo. Normalmente así lo hacen, son bichos de diferentes tamaños, diferentes condiciones, diferentes características. Aquí está el adulto, aquí están las ninfas, y todas esas como churritos que ven son las excretas que tienen ellas. Y pues igual como la mosca blanca que ustedes han de conocer muy, muy comúnmente, por lo menos de nombre, tienen una capa cerosa en los estados inmaduros que ayudan a que cuando viene una lluvia fuerte o cuando viene algún producto que tú aplicas y que no tiene ciertas características para el control, pues se lava y se corre y pues prácticamente pues no le hace mucho. Agrícolas existen de diferentes grupos. Hablando ya de insectos, reducción de productividad por insectos, existen muchos grupos. Tenemos al grupo de los coleópteros, que vienen siendo todos los escarabajitos que pueden llegar a ver. Muchos de ellos ustedes la conocen como los botijones, conocen algunos, los famosos picudos, sobre todo de Chile, pues es un daño que normalmente es muy fuerte. Tenemos algunos dípteros, que son los famosos minadores de las hojas que tenemos de repente dentro de ellas. Tenemos los hemípteros, bueno, a doña Gloria pues seguramente ha de conocer las chinches patas laminadas que se dan en la pitahaya. Tenemos algunos otros chinches que se dan igual en el cultivo de Chile, que igual son succionadoras, pero igual hay algunas chinches que son depredadoras, pero eso lo vamos a platicar en su momento. Tenemos muchas larvas o prácticamente larvas son los gusanos de los famosos lepidópteras. Allí, pues, con lo que son forrajeros, pues tenemos el famoso complejo de Spodoptera frugiperga, que es el famoso gusano de cogollo del maíz o de otros forrajeras que merman mucho la producción. Me platicaban muchos productores de maíz en Yucatán específicamente que el año pasado con las lluvias, con las primero sequía y después lluvias muy fuertes, pues se dio muy poco maíz, y el maíz que empezó a medio sobrevivir para después de las lluvias, casi inundaciones que se dieron en todo el país, más en el sureste mexicano, pues vino la langosta y vámonos, se llevó el poquito maíz que había. Al menos los pocos productores que me tocó platicar con ellos, pues me han comentado que se ha habido mermado. Entonces, hay muchos bichos que están involucrados dentro de las producciones. Aquí pongo en esta columna la pérdida que pueden llegar a darse, pues de repente, pues si se empieza con un 10, un 70%, pues es bastante fuerte, 30%, 50%, dependiendo qué hagas o qué no hagas ante esta plaga. Los que son agrónomos y que han platicado inclusive con ustedes, han de recordar que existen como de repente como tabulaciones o de repente índices donde digan, bueno, si ves tantos bichos en tu parcela, pues aplica. ¿Por qué? Porque esos bichos seguramente vistes uno, pero son cientos. Entonces, de repente hay ciertas medidas para corregir o controlar estas plagas. Sin embargo, pues vamos a ver qué tenemos que hacer y qué podemos hacer ante ellas. Existen muchos métodos de control, muchos. El primero que tenemos es el famoso control cultural, que es lo que hacen ustedes día a día, ya sea ustedes o a las personas que contraten, a los jornaleros que contraten,
o a los compañeros o a la familia que se involucre en el cultivo, que es revisiones que se hacen periódicas en el campo, qué es lo que ven, me están comiendo mi pitahaya por acá, ya está trozado o está caído o está encamado el maíz, vino un viento, se lo encamó, seguramente por allá está un complejo de gallina ciega que está por allá. Hay muchas medidas que ustedes al día a día dicen, algo está pasando en mi parcela, y los que de repente tienen algunos conocimientos o desconocimientos hacen algún tipo de aplicación. Normalmente, como ustedes sabrán, los que más les gusta es este bendito control, que es el control químico. No tengo nada en contra del control químico. Sin embargo, a través de esos años que yo, pues, tanto de formación como de trabajo, siempre he trabajado con, al menos cuando es control químico, ver qué control químico usar. Hay diferentes colores de etiquetas, hay diferentes tipos de químicos en el mercado y hay que ver el registro que tienen. ¿Hay quien regulariza productos? Sí. Desafortunadamente, aún con la regulación que hay de estos químicos, hay mucho mercado negro dentro de esos. De repente hay productos que ya no son aptos para la aplicación de la agricultura mexicana, sin embargo, pues entran por países de Centroamérica. No tengo nada en contra de países de Centroamérica, yo me formé en Centroamérica, sin embargo, pues hacen el paso de estos insecticidas, herbicidas, fungicidas, que ya no están permitidos en el país y los introducen. Y muchos de esos inclusive hasta llegan caducos, entonces de repente lo adquieres, pero al final de cuentas no te da un efecto. Tenemos los controles mecánicos, que son las famosas, pues tenemos dentro de los enmallados que se llegan a dar en cierta etapa, los que están produciendo hortalizas, los famosos túneles que llegan a hacer con algún tipo de malla, normalmente antiáfido o algún calibre diferente que puedan llegar a hacerlo, los que no van directamente a campo abierto. Sin embargo, igual existen los cultivos de cobertura que sirven como cultivos presa o cultivos trampa, en donde la plaga o la serie de bichos que pueden dañar a tu cultivo se centren en ese lugar y eviten la llegada o disminuya la llegada a tu lugar. Existe el control biológico, que existe una serie muy amplia de organismos o agentes que vamos a presentar más a continuación para poder trabajarlo. Y tenemos quién nos regula este paso o estos organismos. Tenemos, pues como mencionaba, el SENACICA es la institución de gobierno federal que se encarga de regularizar las normativas. En algún momento funcionaron las famosas casetas sanitarias. Ustedes, los que son ganaderos, seguramente aún siguen activas, pero la parte agrícola, desafortunadamente, muchas han sido desactivadas por cuestiones de recursos que de repente se llegan a dar. Sin embargo, ¿estas de qué sirven? Para regularizar qué es lo que traes, qué es lo que ingresas, qué es lo que sale, qué pues, medicamentos han aplicado en el caso del ganado, entre frontera, tanto de estados o de municipios, porque de repente hay estados o municipios libres de ciertas enfermedades, libres de ciertos patógenos, que al ustedes transportar de un lado a otro, pues puede haber ese intercambio o contaminación a un espacio en donde está libre de ciertos contaminantes. Es lo que yo quería presentarles como un manchoncito previamente antes de meternos a los agentes de control biológico. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna aclaración. Sé que hay espacios de dudas y preguntas al final de estas presentaciones. Sin embargo, si tuviesen alguna intervención, podemos comentarla ahora para que prácticamente vayamos acompañando la presentación y no haya ninguna duda perdida en el camino. Bueno, en lo que se animan, algo que igual se trabaja dentro de los controles, existen los famosos plaguicidas. Le pongo plaguicidas, no le pongo agroquímicos, no le pongo insecticidas, no le pongo fungicidas, porque el término de plaguicida es el grupo total de estos productos. Les pongo productos químicos porque pueden ser sintéticos o naturales, pero
existen diferentes tipos de origen, independientemente de que sea de un producto, ya sea a base de NIM, que es muy común y escuchado de repente en las agropecuarias. Este es un repelente de NIM, o sea, o es un repelente, o es un insecticida que es de Bacillus thuringiensis. Al final de cuentas tiene una concentración o alguna parte de producción o del petróleo, por eso es plaguicida. Y utilizamos para el control de insectos, ácaros, roedores, así como enfermedades, los fungicidas y algunas plantas que destruyen las cosechas de alimentos, como platicaba en su momento, las malezas. Existen varias clasificaciones de estos plaguicidas, de acuerdo a qué es lo que combaten. Como mencionaban, los insecticidas, pues los insectos, pulgones, miadores, cochinillas. Tenemos a los acaricidas, pues a los ácaros, como mencionan. Tenemos a la araña roja, los ácaros de diferentes tipos, como tenemos el ácaro rojo de las palmas. Los que tengan algún coco por su casa seguramente tendrán daño del ácaro rojo porque se distribuyó en todo México y ya se estableció. Tenemos a los nematicidas, seguramente escucharon en su momento el tricoderma, prácticamente por lo que utilizan como nematicidas. Tenemos a los fungicidas, antibióticos, herbicidas, de acuerdo a cómo lo combaten. Pero no es la única clasificación, existen más. Tenemos según la composición química de ellos, que si son compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos. ¿A qué se refiere con compuestos inorgánicos? De ahí es de que está el azufre, ahí que están las sales, aquí que está el zinc, que son minerales o algunos compuestos en el suelo o en la tierra, en un espacio, pues son compuestos inorgánicos, no han sido vivos. Y compuestos orgánicos que normalmente son derivados de plantas. Ahí tenemos a los piretroides que vienen del piretro, tenemos a los carbamatos que vienen de una planta que se llegan a extraer, aceites, entonces son prácticamente las composiciones que llegan a existir. Tenemos, de acuerdo al famoso modo de acción, muy general el modo de acción, porque existen particularidades, pero de acuerdo al desempeño que vamos a ver en la plática de hoy, pero sin embargo podemos profundizar. Tenemos a los de contacto, como su nombre lo dice, es prácticamente actúa sobre lo que toca. Los penetrantes, pues, se aplican o se llaman son los que prácticamente pueden entrar a cierta capacidad de penetrar normalmente en la planta. Son con los succionadores o los insectos chupadores que se utiliza este tipo de productos. Y tenemos a los sistémicos, que ahí sí entra en todo el sistema del torrente de las plantas. Ahí sirve para controlar algunos barrenadores que prácticamente no está fuera de la planta, sino que ya está dentro de la planta, ya sea que estén en raíces, que estén en tronco, que estén en ramas, y inclusive hasta en frutos. Bueno, esto fue la parte generales. Ahorita vamos a entrar a la parte de control biológico. Les vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Continuamos? ¿No? Ok. Bueno, como agentes de control biológico, o como ustedes mencionan, que lo conocen, son microorganismos. Yo le quité el nombre de microorganismos y no lo puse en este momento porque más allá de los microorganismos existen otros organismos que pueden utilizarse para el control biológico. ¿A qué se llama control biológico? Que otros hongos que combaten a otros hongos, bacterias, virus y bichos. Tenemos a los mismos insectos que son, ustedes han de conocer, depredadores y parasitoides. Ahorita vamos a entrar sobre ellos. Tenemos, dentro de los agentes de control biológicos, tenemos a los insectos depredadores y parasitoides. Tenemos a las famosas catarinas. Hay diferentes tipos de catarinas, no solo esta común que tenemos como la batalla. Tenemos unas más oscuritas, diferentes combinaciones. Desafortunadamente se puede llegar a confundir con una plaga que es el botijón o las diabróticas, que de repente nada de escuchar, porque tienen combinaciones similares, simplemente la estructura es muy particular, es cuestión de que las veamos en campo y las podamos comparar.
Y entonces esas son las que tenemos como dentro de los depredadores. El grupo de parasitoides tenemos muchas abejitas, bueno, avispitas, que lo que hacen es parasitar a los insectos que están aquejándonos. Aquí tenemos un ejemplo de una larva de Lepidoptera que tienen emergiendo otras larvitas. ¿Cómo se logró esto? Es que una avispa colocó huevecillos sobre bueno, dentro de la larva, normalmente muy pequeña, se fueron comiendo dentro de la larva y después emergieron cuando ya tenían un espacio para después ellas pupar. Tenemos varios más depredadores, tenemos ácaros, tenemos chinches, tenemos el inmaduro, neópteros, tenemos otras catarinas, tenemos otra chinche que está por aquí alimentándose de otros insectos. Por eso de repente estos insectos, sobre todo que no son tan bonitos o tan amigables a la vista, posiblemente son los que nos están ayudando dentro de nuestros cultivos. Tenemos otros parasitoides. Esta mosca que de repente ustedes la pueden confundir con los que son ganaderos con el barrenador del ganado. Es un poquito más pequeña, es un taquínido, no es pariente del tábano ni tampoco de la mosca barrenadora. Es otro grupo de mosca que ellas son depredadoras de insectos. Aquí se ve que prácticamente ella se va a alimentar de una larva. Aquí tenemos parasitoides diferentes. Bueno, iniciamos con los microorganismos. Dentro de los microorganismos existen varios. Tenemos a las bacterias, la caballito de batalla, que inclusive la utilizan ya de manera comercial, es el Bacillus. El Bacillus no solo en la parte de agricultura se utiliza en la parte igual, pues, médica, en cuestión de vectores para enfermedades, como para los mosquitos. De repente hay campañas, seguramente ustedes han escuchado, más allá del famoso abate que le ponen en las bateas, en los contenedores de agua, existen otros tipos de cristales que son de Bacillus thuringiensis, que es CRI1 AB, me parece, que es la que liberan dentro de las bateas o los contenedores de agua para evitar la proliferación de larvas de mosquito. Entonces, existen dentro del grupo de bacterias, Bacillus thuringiensis, las que trabajan. Y existen dos formas de trabajar con ellas, tanto en productos comerciales que ustedes han de conocer, la extracción mismo de las bacterias del suelo para poder sacarlo y hacer y ver. Y aquí vemos el daño de la bacteria. El bicho prácticamente queda momificado después de una serie de acciones que vamos a ver en la siguiente lámina. Tenemos otro tipo de bacteria que igual hace el mismo efecto. Prácticamente de una larva normal, ella queda momificada y prácticamente queda reducida en tamaño y pues inclusive el color queda más oscura. Les pongo esas imágenes, como lo mencionaba a los que no llegaron a escucharme, si pueden subirle la luminosidad o el brillo dentro de sus celulares para que pueda ver lo más claro posible la pantalla. Yo sé que muchos están afuera de sus domicilios o en la parte de la terraza, como veo con Doña Gloria o algo así, y pueden reducirse un poquito por la parte del sol. Sin embargo, como mencionó la licenciada Nick Teja, esta presentación se les va a compartir en algún momento para que ustedes tengan las imágenes más nítidas. Sin embargo, hay quienes están un poquito más habilidosos, pueden capturar la pantalla de su celular y ya después con calma pueden llegar a verla tranquilamente. ¿Cómo actúan las bacterias dentro del bicho? Pues el bicho logra contaminarse de estas bacterias alimentándose de ellas. ¿Cómo se alimentan de ellas? Es que en donde ellos se están alimentando, no es que llegan y digan, quiero comer una bacteria. No, es como nosotros, cuando nos vamos a los tacos, que de repente ves mucha gente y son los más sabrosos, pero normalmente no todos son los más higiénicos. Lo mismo sucede con las bacterias en los bichos. Ellos van a esa taquería o a esa planta que se les ve muy suculenta y muchas de ellas ya están contaminadas con esas bacterias. Esas bacterias
cabe aclarar, en el caso de Bacillus thuringiensis, no son agresivas para el humano. Para el consumo humano no son nada agresivas, porque afortunadamente dentro del complejo Bacillus son muy específicas para lo que quieran combatir. Yo trabajé con esta bacteria Bacillus thuringiensis cuando estudié el doctorado, y había una colega, bueno, mi coorientadora, ella me decía, pues de una manera de chiste, porque dentro de las características que nosotros veíamos era abrir las larvitas de Spodoptera para ver qué pasaba y cómo se veían las estructuras ya contaminadas por el Bacillus. Y lo primero que hacía era quitar toda la grasa del cuerpo de las larvas. Entonces, la doctora decía, pues lo que todo el mundo busca, ¿no? Pues vamos a comercializarlas y pues que sean reductivo para el humano, ¿no? Para quitarnos las lonjitas que de repente nos salen, pero no. Desafortunadamente, solo sirven para las larvas de los bichos, no para nosotros, porque si no, imagínate, ya me hubiese vuelto rico sacando las pastillitas de Bacillus thuringiensis como reductivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se instala en ciertas partes del intestino, hace ciertas combinaciones dentro de él, y lo que empieza a hacer la pobre larva, digo pobre porque la verdad es una muerte muy fea la que llega a tener, es que empieza a tener diarrea, vómitos, se da una septicemia y termina muerta. Entonces, como lo mencionaba, aquí la ingiere, existe alguna activación y llega un momento de que pues ya se van diarrea, se van vómitos y se muere. ¿Qué es lo que sucede mucho con los agentes de control biológico? Muchas veces no son aceptadas. Me acerco a la cámara para decirlos, porque eso es esto. No son aceptadas por lo siguiente. No tiene el efecto knockout que muchos productores buscan. ¿Cuál es el efecto knockout que muchos productores buscan? El que estoy aplicando y están cayendo. No existe el efecto knockout con los agentes de control biológico. Lo digo ahorita para que no lo esperen. Son productos que ya aplicados en campo, vamos a ver las momias o las muertes de los bichos a los 8 o a los 10 días, no antes. Pero tú dirás, entonces, una semana más o 2 semanas más, ¿se van a seguir alimentando? Tampoco. Afortunadamente, ya enfermas como uno cuando está enfermo, pierden el hambre. Ya no se reproducen tampoco. Y si de repente una de ellas ya basta por ovipositar o hacer un cambio, una muda, se deforman y ya no tienen una progenie. O sea, llámese progenie, que ya no pueden producir huevecillos, y si los llegasen a producir, ya vienen deformados y ya no logran vivir. Entonces, independientemente de que tú ya vas a lograr ver la muerte de estos bichos a los 8, 10 días, desde que ya tuvieron el contacto, ingirieron y ya fueron contaminados con estos agentes de control biológico, en cuestión de los microorganismos, ellos ya no van a hacer un daño para nuestro cultivo. Lógico, que ya tengan un contacto. En el caso de las bacterias, tiene que ser por ingestión, que haya sido una buena aplicación dentro de tu planta y que ella se alimente de esa planta que ya fue inoculada con esta bacteria. No sé si tengan una duda, pregunta con este comentario que estoy haciéndoles. Si dicen, yo quería el efecto knockout y pues nada más aquí me bajo del tren, pues igual no lo pueden decir, porque hay otros productos que podrían existir, pero realmente después les voy a comentar una serie de anécdotas en cuestión de la transformación de estos tipos de usos. Tenemos a otro grupo, los virus. Aquí tenemos un virus súper conocido, pero ahorita es del humano, que es el famoso COVID-19. Pero, como se darán cuenta, los insectos tienen mucho parecido con el humano porque se enferman de lo mismo que nosotros. Si nos regresamos un poquito a lo que ya vimos ahorita, tenemos insectos parasitoides y depredadores.
En el humano, ¿qué tenemos? O los animales que tienen las garrapatas, los piojos, que son insectos que se están alimentando de nosotros también. ¿Sí? Lo mismo sucede con los insectos y lo mismo sucede con algunas plantas. Después hablé de los parasitoides. Vieron lo que platiqué en su momento con el barrenador del ganado. Tienen el mismo efecto. ¿Sí? Los parasitan y dan. Nosotros pues, al menos 2 veces al año necesitamos para desparasitarnos porque nos encantan los tacos de la esquina. Y normalmente los tacos de la esquina no son los más salubres, pero son los más sabrosos. Y pues de repente hay que desparasitarnos porque de repente pues ya no te ganas de levantarte, estás más somnoliento, esa barriguita no baja y de repente sientes mariposas en el estómago, pero no es por tu marido ni por tu mujer, simplemente porque hay algo dentro de ti. Entonces necesitamos desparasitarnos. Lo mismo sucede con los insectos, por eso a mí me gustan mucho los insectos, porque yo trabajo con la patología de insectos, de qué se enferman los insectos y qué podemos aprovechar de estas enfermedades de los insectos para controlarlos. Entonces regresamos con los virus. Los virus son muy curiosos en cuestión de los insectos. Igual que las bacterias son muy específicas para el insecto que controla. Entonces, si tú quieres controlar a un espodóptero, llámese espodóptero al gusano cogollero del maíz, tienes que sacar el virus de ese bicho en específico para poder reproducirlo y para poder replicarlo y para poder matar solo a ese insecto. Dirías, qué trabajoso, pero qué tan beneficioso también es. ¿Por qué? Porque tú aplicas este virus, en este caso que estoy poniéndoles aquí la imagen de baculovirus, solo va a afectar, infectar y matar a esta familia de bichos. Si viene una abeja, no le va a hacer nada. Si pasa una hormiga, no le va a hacer nada. Si pasa una mariposa de otro tipo, no le va a hacer nada. Son muy específicos. De ahí que sus nombres, allí regresando a la siguiente imagen, vienen de acuerdo al nombre de lo que contra. Aquí prácticamente sale el nombre del bicho, el nombre científico, nombre y apellido, y el GB es granulovirus, es como el diminutivo de esta comparación. Entonces, son muy específicos, así como las bacterias son muy específicas. Si tú quieres trabajar con microorganismos específicos, los primeros 2 grupos son los indicados, los virus y las bacterias. Tenemos otros grupos que no son tan específicos, pero son muy efectivos, como es los hongos que platicaremos en su momento. ¿Cómo actúa el virus? Igual actúa por ingestión. Las larvas se alimentan de plantas ya inoculadas, ya infectadas o infectadas ya en campo normalmente. La ventaja del virus, a diferencia de otros microorganismos, pueden llegar a preservarse a través de las sequías. A diferencia de los hongos que de repente necesitan cierta capacidad de humedad para mantenerse en campo. Entonces, lo mismo que pasa con la bacteria, existen ciertas cosas que pasan dentro del intestino de él y después sucede que se ven de esta manera, se ven como más deformes, acuosos, escurridizos, gelatinosos, y este es como que lo último. Inclusive no les recomiendo cuando vean un bicho así porque se van a embarrar los dedos y va a apestar horrible, porque se descompone, literal se pudren los bichos y se escurren. Pareciera como si fuese como alguien que escurre algo de su nariz, no voy a mencionarlo porque no quiero causar asco a las personas que están desayunando por allá, pero sí, pero oscuro y además apestoso. Tenemos a los hongos. Los hongos, que es algo que han escuchado muchos. De ahí tenemos al caballito de batalla, que son los Metarrhizium. Tenemos a los Beauveria. Y
tienen diferentes características. Por eso, desde su momento, cuando tuvimos la primera reunión de acercamiento para ver hasta dónde conocían, qué hacían, cómo veían y cómo identificaban, que querían identificar cómo eran en campo y cómo se veían los hongos, porque hablamos más de hongos que de todos, pues quise ponerle como una gama pues los principales hongos que se utilizan en campo. Y cada hongo tiene sus características de cómo actúan. De la misma manera, repito, el actuar del hongo no es inmediato, no hay un efecto knockout. Sin embargo, ya existe una reducción dentro de la alimentación o del ciclo de vida del bicho al cual quieres tú eliminar de tu parcela o controlar de tu parcela. Y existen muchas coloraciones diferentes dentro de los bichos que ya fueron contaminados con esos hongos, por el cual tú llegas a ver coloraciones diferentes. Por ejemplo, el Bouveria es más blanquecino y el Meterrhizo es un poquito más verde. Pero ahorita vamos a verlo un poquito más profundo cuando lleguemos a esta parte. ¿Cómo actúa el hongo? El hongo, a diferencia del virus y de la bacteria, no tiene que ser ingerido. Ella actúa por contacto. Ya sea que el bicho pase por donde ya se aplicó y alguna espora se les pegue, se les adhiera al bicho, o en el momento que tú apliques, le cayó encima y en alguna de las capitas o poritos que tiene el bicho se inocula, se pega y empieza el crecimiento de este hongo dentro del insecto y termina momificándolos y causándole las estructuras que puse aquí. Por ejemplo, aquí ya quedó prácticamente totalmente inoculado y crecido. ¿Qué es lo que sí sucede mucho? Es que muchos de estos hongos que nosotros llegamos a ver como insectos momificados no siempre son de hongos entomopatógenos. Ahorita vamos a ver qué es el término de entomopatógenos. Muchos de estos hongos son oportunistas que cuando ya el bicho está muerto lo momifican, pero eso no significa que hayan muerto por hongo, pudieron haber muerto por otros, pero ellos solo están desintegrando a este organismo que ya fue muerto. Bueno, ¿cómo van hasta ahorita? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? Bueno, vamos a identificar cómo se ven ellos en dos formas, como se les mencionaba en su momento a los que estuvieron o les compartieron en su momento lo que platicamos en el primer encuentro, y tuvimos un encuentro como para saber quiénes eran ustedes, qué es lo que requerían, dónde iban. De ahí que yo solicité que se hiciera el diagnóstico para saber en dónde estaba yo parado con ustedes y quería ver qué es lo que ustedes querían. Mencionaban dos tipos de organismos y pues trato de acercarme a ellos para que ustedes pues tengan la información que ustedes solicitaron. Y para eso vamos a hacer una identificación en específico de hongos entomopatógenos y antagonistas. Ahorita van a ver cuáles son cada uno de ellos. ¿Qué es entomopatógeno? Hay que dividir las palabras. Normalmente cuando no comprendamos alguna palabra hay que subdividirla para poder entenderla. Lo mismo que sucede en el maya, lo mismo que sucede en el inglés, lo mismo que sucede en el portugués. Si no entiendes una palabra, divídela, hasta en el español, divídela y vas a conseguir el significado o la cercanía de la interpretación que quieren hacer. Por ejemplo, voy a ponerme un ejemplo con el Civi Santún. Bueno, yo no conozco mucho maya, estoy aprendiendo ahorita maya, estoy tomando segundo nivel de maya, pero no soy tan ducho. Pero sí, en la vieja escritura, bueno, su nombre significa escritura. Tum es algo de piedra, roca o algo así. Y Bixal, pues no sé qué será, pero yo más o menos como el contexto sería como que algo de escritura piedra o escritura sobre la piedra, y más o menos así lo desintegro. Corríjanme si estoy mal, estoy dando mal ejemplo, pero más o menos es, si no conoces el contexto de la palabra completamente, la puedes ir subdividiendo y conseguirás un acercamiento de lo que posiblemente es. Entonces, en entomopatógenos tenemos ento, significa insecto, patos, enfermedad. Entonces son microorganismos que enferman a los insectos plaga. ¿Sí? Entonces son microorganismos que enferman a insectos plaga. En este caso estamos hablando de hongos entomopatógenos. Entonces son hongos que
que enferman a los insectos plaga. ¿Y por qué en la naturaleza no existen las plagas? Solo en la agricultura y en la ganadería y en la producción forestal. Fuera de este ámbito en donde no esté el humano, no existe la plaga, porque no existe un daño económico, como mencionaron. Entonces, de ahí es que pongo microorganismos que enferman a los insectos plagas, porque son microorganismos que usamos para combatirlos. Dentro de los hongos entomopatógenos tenemos Beauveria, Metarrhizium y Bacillimiformes, pero prácticamente existen muchos más, pero nada más voy a tener unos pequeños ejemplos de acercamientos porque son los más comunes y son como que los más visibles que podremos llegar a ver en algún momento si tenemos mucha suerte y mucha paciencia en campo. Beauveria bassiana. Este hongo tiene la característica blanquecino al insecto. Es un hongo que se encuentra en el suelo, por el cual es muy efectivo para las gallinas ciegas. Gallina ciega existe en muchos cultivos, porque al final de cuentas se encuentran en el suelo, y entonces de repente nos merma la producción porque se alimentan de raíces y de repente viene un vientecito o viene una lluviecita y se nos encama la planta que tengamos. Entonces, normalmente si hay encamamiento de algún tipo de planta, no siempre, pero seguramente gran porcentaje de ellos existe un daño de gallina ciega. Sin embargo, en el suelo también existe la Beauveria bassiana que está interactuando con los insectos que nos están causando daño. Aquí les puse como dos láminas, porque al final de cuentas, si tenemos la parte práctica, como se lo mencionaba en su momento, me gustaría que ustedes llegasen a ver cómo es físicamente este bicho, o sea, este hongo. La Beauveria es blanca y entonces el daño en el insecto es blanco. Es como si fuese un algodoncito blanco. Me detengo mucho en esto porque hay que empezar a educar o reeducar lo que vemos. Es como cuando de repente, se los voy a poner como ejemplo, no sé, cuando mi hermana, la primera de ellas que se embarazó, ya cuando mi hermana estaba embarazada y veía la panza de mi hermana embarazada, veía a N cantidad de mujeres embarazadas. Antes de que mi hermana estuviese no embarazada, nunca veía o veía una que otra, pues no les prestaba yo atención. O por ejemplo, cuando mi hermano se compró un bocho amarillo, empecé a ver N cantidad de bochos amarillos en la ciudad. ¿Por qué? Porque le presté atención. Entonces, por eso hago esta pausa de que presten atención. De ahí que le decía, póngale la mayor luminosidad a esto para que empiecen a reeducar lo que vamos a empezar a ver. Porque como ustedes ya dijeron, levantaron la mano, queremos trabajar con microorganismos para el control de plagas. Son bichos muy pequeños. No vamos a ver a esta parte de la estructura, pero vamos a ver este efecto en ciertos bichos. Entonces necesitamos, los que necesitamos reajustar nuestros lentes, que son nuestros segundos ojos, pues ir al oculista de nuevo, hacernos el examen, cambiar los lentes, porque necesitamos reafinar nuestra vista y prestar más atención a lo que empezamos a ver. Sí, tiene un grado de dificultad, pero ya lo mencionaron. Hay un truco allá. El valor agregado que se le dan a los productos. Vamos a quitarle el término de orgánico, porque el término orgánico, pues en algún momento lo platicamos, si quieren platicamos después en presencial. Es un término muy ambicioso, pero tiene un valor agregado muy fuerte. Llámese valor agregado que hasta duplicas o triplicas el valor de el ingreso que da a la familia. Entonces, si se están metiendo con microorganismos, necesito que presten mucha atención. ¿Va? Entonces, Beauveria bassiana, blanca.
Imagínense algodón blanco, no caído al suelo, blanco. Tenemos otro tipo de hongo. Tenemos otro tipo de hongo que, a diferencia de la Beauveria bassiana, es como un poquito más rosadito. No tienen que aprenderse el nombre ahorita, ¿eh? Inclusive a mí, para serles sincero, hay muchos nombres que se me dificultan pronunciar, pero hay que ver la diferencia entre uno y otro. Más rosadito es otro tipo de hongo y existe otra estructura y el daño se ve diferencial. Aquí vemos una mosca blanca y aquí vemos un picudo. Entonces, este tipo de hongo es muy bueno para las hortalizas porque momifica a las hortalizas. Entonces, tenemos un hongo que es blanquecito, tenemos otro hongo que es un poco más rosadito. Sí, hay que acercarse mucho, mucho, sí, como que, bueno, lo sigo viendo blanco y no sé por qué está diciendo Gibran que es rosadito, pero sí es un poquito más rosadito. Es como un tonito de palo de rosa, no sé cómo le dicen, como colores. Igual tengo reaprendiendo los nombres de los colores, porque yo para mí eran como los colores básicos, pero bueno, es como un tono de rosa, muy bajo. ¿Sí? Tenemos al Bendimetarrhizum. El metarrhizum es verde. Y ahí tenemos un picudo que fue infectado y aquí pues igual en la caja Petri, que en un momento pues igual podemos hacer esas recapturas en campo y podemos hacer este experimento y empezar a crearlo y crecerlo. Y digo, ¿por qué salen esas plaquitas? Porque de aquí, produces después un montón. Entonces necesitamos reafinar nuestros ojos porque esto se les va a quedar de tarea para la casa. Porque bichito que encuentren con hongo, captúrenmelo, pónganmelo en un frasquito seco, los van separando porque cuando los vaya a ver, si tenemos, como les dije en su momento, es una carnita asada. Si tenemos bichitos, tenemos trabajo. Si no tenemos bichito, pues nada más vamos a seguir platicando, pero no vamos a poder practicarlo. Entonces, pongan mucha atención, solicítenle a Nick Teja después la presentación, porque va a haber tarea. ¿Sí? No solo es un monólogo mío, porque de entrada nunca me gustó el programa de los monólogos, no voy a decir nombre porque no tengo nada en contra de él, simplemente no me encantan, me gustan más las interacciones. A mí me gustan mucho estas interacciones. Por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando una segunda carrera y soy ese alumno castroso que no se calla. ¿Por qué? Porque no me gusta quedarme con dudas. Y como se los mencionaba en su momento, por ejemplo, yo estoy estudiando mi segunda carrera de psicología, que estoy estudiando. Estoy a punto de terminar en agosto, termino mi segunda carrera. Muchos me preguntan, Gibran, ¿por qué estudias psicología? Pues porque me gusta el comportamiento igual de los humanos, de la gente. Pues trabajo directamente con ustedes con capacitaciones y me gusta mucho platicar con la gente. Y pues hay muchas cosas que se pueden reaprender y podamos trabajar, ¿no? Entonces, posiblemente no sé mucho de psicología, pero me gusta mucho la interacción con la gente. Entonces, esa interacción con la gente la bajo a los nuevos conocimientos que estoy aprendiendo. Entonces, ustedes, de nuevo, tienen muchos conocimientos, muchos más que los míos, y muchas prácticas, muchos más que las mías, porque ustedes se han visto la necesidad de remediar a muchas cosas que yo no me he visto la necesidad de remediarlas porque de repente tengo otras herramientas diferentes a las de ustedes. De ahí la importancia de la interacción que ustedes tengan conmigo para que todos aprendamos aquí. Entonces, regresamos con Metarrhizum, es verde. Ya tenemos un hongo blanquito, uno rosadito, que casi no se ve rosadito, más blanquito, pero bueno, es rosadito. Y tenemos un verde. Estos son hongos entomopatógenos. ¿Sí? Tenemos a los antagonistas. ¿Por qué pongo antagonistas? Porque no es un entomopatógeno, no enferma al bicho, sino lo que hace es repelerlo. Es como si fuese un repelente o hace que yo estoy aquí, esta casa ya está ocupada, no le voy a hacer daño porque no soy un fitófago, no soy un depredador, no me voy a comerme a la planta, no soy, yo solo voy a estar aquí y esa es mi casa y la voy a defender.
Y ahí está el famoso tricoderma que ustedes mencionaron en su momento en el diagnóstico. El tricoderma igual es verde, porque están dentro del mismo grupo, misma familia y tienen comportamientos muy similares. Es lo como vemos, pero el comportamiento es diferente. Esos actúan en las raíces y aquí tenemos el tricoderma y aquí prácticamente tenemos el bicho que quiere entrar o establecerse. Entonces prácticamente ellos ya inocularon y difícilmente ellos puedan establecerse de nuevo. Entonces aquí es un nemátodo que quiere penetrar a la raíz, pero como ya tiene el tricoderma la cobertura de la raíz, es como si fuese una barrera protectora que va a ser muy difícil que llegue el tricoderma, bueno, que llegue el nemátodo y pueda penetrarla, porque ya la selló la entrada o las puertas de esa raíz. Por eso yo puse en el tema entomopatógenos y antagonistas, porque tricoderma no es un entomopatógeno, no se alimenta de los bichos, simplemente los repele, no pueden compartir el mismo espacio. ¿Sí? No pueden compartir el mismo espacio. Es como cuando ya tienen los hijos casados y de repente están dentro de la casa, no pueden haber dos reyes en la casa, no pueden haber dos reinas en la casa. Por eso de repente existen esos antagonismos, suegra, nuera, suegro, yerno, porque no pueden haber dos voces dentro de casa. Inclusive hasta los esposos hay una voz que es la última, la del marido que diga, sí, mi amor, sí, mi vida, lo que tú digas, es la última voz que se dice. Entonces, siempre es lo mismo. O sea, es la parte del control que se llegan a dar. Aspectos para la producción de uso, hongos, entomopatógenos y antagonistas. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna duda de la tarea que tienen que hacer? No se peleen, uno. Nada. Son unos alumnos súper aplicados. Cuando llegue, seguramente va a tener un montón de bichos para poder trabajar con ustedes. Perdón, doctor, aquí una Bueno. preguntita. Sí. Vas, Edgar. Sí, nosotros hemos hecho varias capturas de microorganismos en el suelo. Cuando utilizamos el sustrato que es el arroz para hacer la captura. Y nos hemos dado cuenta que generalmente se capturan los tilus, tricodermas y metarricium, si me equivoco. Pero el problema es que nosotros todavía aún no hemos aprendido a cómo aislar cada uno de forma separada, ¿no? Como para hacer el uso que usted decía, que sea más específico al insecto. Entonces, ahí es ahí donde nosotros queremos llegar. Bueno, pues entonces ustedes ya tienen tarea adelantada, muy adelantada. Lo que vamos a hacer para la siguiente, y es lo que voy a trabajar en su momento con el facilitador de ustedes, creo que es Payo por allá, y por allá igual había compañero agrónomo, creo que Pedro, que es el grupo de ustedes, me van a apoyar para poder pues, conseguir algunos materiales. De todos modos, yo igual tengo algunos materiales que puedo yo llevar para poder tener esas benditas cajas Petri, porque desafortunadamente, como les mencionábamos, estamos metiéndonos con ciertos agentes que necesitan ciertas características. De ahí sí necesitamos la caja Petri y el medio de cultivo. Llámese medio de cultivo, el famoso PDA, que puede hacerse inclusive de la papa, se puede producir de la papa. Se necesita como si fuese la olla de presión para poder desinfectar, limpiar y todo esto. Hay cosas que podemos hacer, sí, como que muy tecnificadas, pero hay unas que las podemos readaptarlas para poder hacerlos y todo es con mucho trabajo. Vamos a poder aislar estos hongos de los que tú mencionas, porque ustedes seguramente en el sustrato tienen una mezcla de N cantidad de organismos. No solo, como mencionas, el metarricium, el tricoderma, tienen un montón. Entonces, lo que vamos a hacer pruebas de sintazos, pruebas de aislamiento. Ahí van a ver hasta un tutti frutti de colores. Y ¿qué es lo que hacemos? Lo que tú encuentres se pone en la caja Petri, ya con el medio de cultivo se cierra, se deja crecer
y vas a ver diferentes colores y colonias de estos organismos, como se veía acá, ¿sí? Se llegan a ver como ciertas cosas. Aquí podrían verse como aquí rosadito, aquí blanquecito, aquí más verde, aquí mucho más verde, aquí esto, o cafecito, aquí gris inclusive. De estos manchocitos que veamos, con una plumita en especial, que es normalmente es metálica, se le rasca y en otro medio de cultivo limpio se inocula. Entonces, ese es el famoso aislamiento. Se separa una partecita de esta y se pone en una nueva caja Petri y garantizas que ese es el único que va a crecer. Sin embargo, cuando vaya creciendo, vamos a ver si es solo de un color, ya la hicimos. Si hay más de un color, es que el aislamiento no fue tan correcto o se contaminó, alguien habló, alguien tosió y se contaminó con alguna otra cosa. Sin embargo, con la práctica vamos a ir aislándonos. Eso lo vamos a aprender. Eso lo vamos a hacer. Ustedes ya tienen un camino recorrido, ya tienen la colecta. Sin embargo, para los que no, pues igual acérquense con ustedes para empezar a colectarlos y identificarlos en campo. Pero los aislamientos lo vamos a hacer y es súper sencillo. Lo trabajoso es las cajas Petri, hacer el medio de cultivo, un espacio donde tengamos una mesa de posiblemente de acero o algo que limpiar, tirar alcohol y hacer nuestra hoguera, porque a mí me gusta una mesa metálica, pero metálica buena. Yo le tiro literal alcohol, prendo fuego y se desinfecta ese pequeño espacio. Es como si fuese un mechero. Pero eso poco a poco vamos a ir aprendiéndonos y yo sí quisiera, como les mencionaba en su momento, que en la siguiente capacitación, ya sea presencial, lógico, con las medidas adecuadas que tengamos que tener por la pandemia con la que estamos suscitando, pero necesitamos ver qué es lo que tienen ustedes y qué es lo que vamos a poder adaptar y qué es lo que sí tendrían que en su momento invertir para poder estabilizar la producción. ¿Sí? Vamos a verlo. ¿No? ¿Algún otro comentario? ¿Duda de que ya tienen el acordeón del examen? Porque ahí les van a ayudar un poco con las capturas, pues sin embargo, si encuentran en campo, pues igual sería interesante. Aprovechen esto, mira, ya tienen en medio, como ustedes mencionan, en arroz, pero si llegan a ver insectos momificados de los colorcitos que indiqué o de los colorcitos que ustedes lleguen a ver, captúrenmelos, porque mientras más bichos tengamos, más material tengamos, más rica va a ser la carne asada, porque tendremos más de qué trabajar. Doctor, quería preguntarle Sí. si, por ejemplo, cuando hacemos una captura y pues hay distintas cepas, ¿no? Entre la captura y en esa reproducción se va algún hongo o microorganismo se va a imponer. O sea, algo, ¿cómo les diré? Digamos que hay Paesanomices o tricodermas. Uno de esos microorganismos se va a comer al otro, por decirlo así. No siempre. No siempre. Por eso es lo importante, como mencionó su compañero, es aislarlos. Para que sepamos qué es lo que vamos a aplicar. Para que digamos, bueno, ahorita en mayo vamos a aplicar tal hongo. En junio aplicamos tal hongo. Y todo, pues sí, como estamos trayéndolos del campo, no son cepas comerciales, llámese cepas como que las estructuras específicas y ya probadas en campo o laboratorio que funcionan. Nosotros estamos partiendo de lo que ustedes están colectando y vamos a ver estos aspectos de producción que vamos a complementarlos. Vamos a hacer el aislamiento para que tengan ustedes el cepario, van a tener un cepario, pues si van a necesitar ciertos equipamientos, por ejemplo, una nevera específicamente para el cepario, no para que metan la Coca-Cola, ni para las frías, ni para el limón, no, para el cepario. Así que cuando llegue, separan la nevera, porque si solo sea nevera para el cepario, ¿vale? Dale, de acuerdo. No importa. Entonces,
sí vamos a poder llegar y bajar la información. Afortunadamente, como ustedes mencionan, ya tienen camino recorrido, sin embargo, hay que irles trabajando en conjunto. Entonces, los aspectos para la producción son los siguientes. Seleccionar la cepa adecuada, es lo que estaban mencionando. ¿Cuál es la que está agrediendo? ¿Cuál es la que está matando? De repente, inclusive, hay gente, voy a darles una experiencia. Dentro de mis quehaceres en el INIFAP, yo trabajo con citricultores. Yo les ayudo a los comités de sanidad vegetal, los comités estatales de sanidad vegetal. Allí en Yucatán es el famoso CESBI. Aquí es SEAVECRO, SEACAM en Campeche. Entonces, existen organismos reguladores de sanidad vegetal. El INIFAP es un grupo de investigadores que somos consultores, que les damos recomendaciones al Comité de Sanidad Vegetal en el aspecto de qué productos usar, en qué campañas usar. Regresando a los cítricos, tuvimos una buena experiencia y literal nos protegimos de una súper mal sabor de boca que pudimos haber tenido. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No sé si llegaron a leer, escuchar que en el 2019, me parece que fue el 2019, sino el 2018, creo que el 2019, en José María Morelos, que prácticamente es frontera con Yucatán, hubo una muerte masiva de abejas. Y a un chilero, productor chilero, por eso se lo estoy diciendo, a un productor chilero le iban a quemar su finca los apicultores. Porque sucedió lo siguiente. Hubo época de seca, muy fuerte época de seca. El productor chilero pues le aplicó producto, como se mencionaba en su momento, con las famosas túneles, estaban cubiertos los chiles, aplicó. Pero llegó un momento de que ya se estaba pasando la floración y quitó esa cobertura. Los chilares estaban, pues sí, contaminados de agroquímicos que tenía el productor. Las abejas estaban hambrientas. ¿Qué fueron a hacer? Se fueron a alimentar del chilar. ¿Y qué pasó? Se murieron miles y miles de abejas. Eran alfombras de abejas. Lógico que los productores se enojaban muchísimo. Literal, como lo ven ustedes en películas y como seguramente ustedes se pondrían, se pusieron de un humor que el pobre señor pues asumió su responsabilidad y dijo, pues ni modo, ¿qué puedo hacer? Pues le recupero y con las cajas correspondientes de las poblaciones que perdieron. Pero antes de llegar al señor del Chile, voltearon a ver al Comité de Sanidad Vegetal. ¿Por qué? Porque los cítricos están pegados a los apiarios. Y entonces, el Comité de Sanidad Vegetal tiene campañas de aplicaciones regionales que son dos o tres al año de ciertos productos. Afortunadamente, en la península de Yucatán, en donde tengo injerencia, tenemos recomendaciones de ciertos productos que son amigables con las abejas, que no les hacen daño a las abejas. Porque el pecoteo de las abejas se van a los cítricos, porque hay siempre flor. Hay flor todo el año en los cítricos, entonces todo el año van a pecotear en los cítricos. Entonces, si tú aplicas un químico que interfiera con las abejas, te vas a meter con un problemón. Entonces, afortunadamente, desde el 2017 somos consultores como grupo técnico del INIFAP, del Comité de Sanidad Vegetal de la península, Chiapas y Tabasco. Entonces, interferimos en la toma de decisiones y esa toma de decisiones eran que los productos eran amigables. Cuando voltearon a ver al Comité de Sanidad Vegetal y le querían echar la culpa a los apicultores de los productos que aplican, al tener
qué productos aplicaban, no pudieron relacionarnos con ellos. Y digo relacionarnos porque yo soy parte del grupo de trabajo con ellos. Pero es cuando se dieron cuenta que el producto que usaban eran para combatir al picudo del chile habanero. Entonces, ahí se les fue un problemón al producto de chile habanero. Entonces, de ahí es que les mencionaba, afortunadamente, ustedes están dando un paso gigantesco de productos que son de entrada de la mano, como mencionaron ustedes, se agarran del campo y lo están ya empezando a producir. Entonces, ¿qué cepa vamos a utilizar? Es la que dependiendo qué vamos a trabajar, eso vamos a ver cuáles son las famosas cepas de viabilidad o de patogenicidad que tienen. Una patogenicidad al nivel de agresividad que queremos que tenga. Si ya de entrada mencionamos que no hay un efecto knockout, no hay un efecto inmediato que se da a los 8 o 10 días, necesitamos que tengan una buena agresividad con los bichos que queremos controlar. Entonces, de ahí la famosa cepa que vamos a elegir. Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué cepa vamos a elegir? Es la que ustedes quieran que produzcamos. Y digo produzcamos porque yo desde el día 1 que estoy con ustedes, ya estoy con ustedes. Mientras yo pueda y quieran, ahí van a tener mis contactos, vamos a poder apoyarnos mutuamente. Selección del medio de cultivo que permita el máximo potencial patogénico del microorganismo. Ya mencionaron ustedes, tienen el arroz, ese es un medio de cultivo, no es el único, pero para cuando queramos vamos a necesitar de otro medio de cultivo, que es la dextrosa o el PDA, para poder llegar a separarlos. Tenemos que elegir y saber qué es lo que tenemos y qué necesitamos adquirir para poder producir. De ahí la famosa producción tecnológica con bajo costo. Porque estamos iniciando con una organización. No es una empresa, no es un laboratorio. Entonces, de ahí la famosa término que se llaman biofábricas. ¿Sí? Porque son más amigables, tienen ciertas cosas, pero sin embargo, si en algún momento, como se los mencionaba al inicio de la presentación, se vislumbran ustedes a que en algún momento ustedes sean el laboratorio de productores de N cantidad de cepas o de cepa con la capacidad de agresividad, inclusive pueden hacer literal, se los digo desde el inicio, que sea la cepa, que sea la cepa, y pongo así como entre comillas, la cepa que controla la mosca blanca, solo la mosca blanca, con que logren ese famoso hilo negro, tienen para darles de comer a sus nietos. Pero depende de ustedes. Depende de todo el trabajo, depende de la organización que ustedes tengan, depende de muchas otras cosas. Tengo entendido que dentro de las capacitaciones que van a recibir tienen la parte organizacional y la parte de pues, ejecutora que ustedes van a tener. Seguramente tienen ustedes el tesorero, tienen la persona del presidente y todo, pero como mencionábamos en un momento, como cuando vas a la escuela, hay gente que trabaja un poco más que otra y ustedes sabrán cómo organizarse para ellos. Ya teniendo qué van a invertir y cómo van a invertir, necesitamos saber cuál es el talón de Aquiles. Ok, podemos tener la super cepa, la más agresiva, la mejor, la más adaptada, y sobre todo porque ya viene del campo, con las condiciones ambientales que ustedes tienen, que ya es una ganancia, es saber qué y cómo hacer la formulación. Llámese formulación a la presentación a la cual vamos a tener almacenada en el anaquel para poder ya poner en la botobomba o en la bomba y aplicar. Para llegar a esa formulación es un proceso. ¿Podemos llegar a ese proceso, a aceptarnos ese proceso? Sí. ¿De qué depende? De todos nosotros. Entonces, de ahí es que vamos a ver qué opciones tenemos. Por eso les mencioné las opciones muy generales que tenemos. Yo particularmente, ustedes ya se metieron fuertemente con los microorganismos. Les recomiendo que igual abran un poco los ojos y los oídos a los otros organismos que son los insectos o ácaros. ¿Por qué? Porque en periodos de secas
el hongo va a tener una fertilidad muy baja. Entonces, no van a poder aplicarlo adecuadamente y van a necesitar realmente que haya algún auxiliar en el control. Y ahí están los insectos. Entonces, pueden llegar a tener ciertas secciones, ciertos espacios. Todo depende, cuando yo vaya a visitarles, de cuál es el espacio que tengan designado, cuál es la proyección que ustedes tengan, la organización que ustedes tengan, para saber hasta dónde van a llegar. ¿Sí? De ahí es que lleguemos, esto es como que estamos iniciando aquí, porque vamos a empezar a aislar y separar qué es lo que tenemos. De ahí vamos a sacar, bueno, ya tienen el arroz, y vamos a ver cuál medio de cultivo me va a servir para aislar. Vamos a pasar aquí, que ya están avanzados, qué es lo que tienen ustedes para trabajar. Y aquí va a venir lo fuerte. Afortunadamente, como se lo mencionaba a ustedes, ya tienen 2 agrónomos allá. Y no es de que las personas que no sean agrónomas pueden hacerlo. Sin embargo, los que ya tuvieron esa formación tienen ciertas bases pues, educativas que les van a servir para poder establecerse. Porque de una u otra manera hemos tenido ciertos contactos con ciertos equipos que va a ser mucho más fácil que otras personas que a base de sus primeros contactos. Sin embargo, como se los mencionaba, hasta ellos, ustedes van a poder hacer cosas que nosotros no. Entonces, todos vamos a trabajarlo y todos tenemos que tener un compromiso, como mencionó en su momento la licenciada Niteja, ese compromiso que tengamos todos. Sigamos. Las etapas. Que igual vayan identificando como por a dónde y en dónde estamos parados. Obtención de la cepa de hongo. Es la primera etapa. Tenemos los hongos, como ustedes mencionamos. Aquí estamos. Tenemos los hongos. Estamos en la etapa 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aislar los hongos. ¿Por qué no los aislados? Como mencionaron, tenemos como un tutti frutti de todos. Cuando los aislemos, vamos a hacer las pruebas de patogenicidad. ¿Qué es hacer la prueba de patogenicidad? Es ver si esa cepa que ya tenemos aislada controla. Vamos a iniciar como, por ejemplo, la mosca blanca y el picudo, que son como dos de los talones de Aquiles de la producción de chile. Si controla al barrenador de la pitahaya para otra cepa, posiblemente esta no sea buena para la mosca blanca, pero puede ser para el barrenador de esta. Posiblemente esta no sea buena para esta cosa, pero puede ser para gusano cogollero. Entonces, hacemos una prueba, una cepa con los diferentes bichos y vemos cómo se comporta. Esa es la famosa prueba de patogenicidad. Ya que veamos cuál es la cepa agresiva, pasamos a la siguiente etapa, la multiplicación en in vitro. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente en el punto donde estamos en la etapa 1. ¿Sí? Estamos en la etapa 1. Porque la multiplicación es los medios que veamos, multipliquemos en frascos para que tengamos aislados, tengamos harto hongo para poder multiplicar y tener el estante. Ya de repente una nevada no va a ser suficiente porque yo los vislumbro que van a crecer bastante y van a tener sus neveras para los hongos y para ustedes. Porque los hongos van a tener muchas otras neveras. Tenemos, después de la multiplicación, ya con los hongos, los ceparios y que tengamos, bueno, estos hongos son para tal cosa, estos hongos son para tal cosa, la producción masiva de esos hongos. De ahí es el sustrato, como el arroz, que es uno de ellos que sirven para poder presentarlos y llevarlos a cabo. O mezclarlos en la motobomba y aplicarlos en las presiones. Cualquiera de los dos. Tenemos ya, después de tenerlos conservados en el medio de sustrato sólido, en este caso el arroz, la formulación es cuántos conidios, cuántas esporas requieren tener por metro cúbico para poder aplicar en campo. ¿A qué se llama con formulación? Es como cuando te recomiendan tal producto. Es 1 litro de tal producto por hectárea.
Entonces, si es 1 litro por hectárea, ese es 1 litro por 200 litros de agua, y ya combinado y mezclado va a proteger tu hectárea de cultivo. Lo mismo necesitamos nosotros sacar, no sé, 2 kilos o 1 kilo o medio kilo de este sustrato por hectárea. Esa es que la etapa final ya comercial de la biofábrica para poder tener los hongos separados. Para ver qué tan viable es. Una cosa es la concentración, la viabilidad y por último lo que ustedes ya querían y mencionan, la pureza del producto. Y si iniciamos bien desde la etapa, que me encanta que estemos en la primera etapa, no desesperen porque están iniciando bien. Y si lo empezamos a alinear, dependiendo de lo que ustedes quieran, y lo podemos alinear con lo que solicita el Centro Nacional de Referencia, el Senacica, para regularlos, cuando lleguemos a esta etapa, ya van a ser un laboratorio o una biofábrica establecida con las normativas adecuadas para comercializarlas y tener ahí el valor agregado de productores. Inclusive, no es por demeritar ningún trabajo, ni la agricultura, ni la ganadería, pero inclusive habrán quienes con la biofábrica tengan para darle de comer a sus nietos. No para desestimar la ganadería, que yo sé que Tizimín es número 1 en el estado, no puedo desestimar las hortalizas, pero la biofábrica misma les va a dar de entrada mucha exigencia de tiempo. Mucha exigencia de tiempo. Y si quieren contratar gente, tienen que capacitar a esa gente. Porque un error de contaminación en la biofábrica los va a regresar acá, a la etapa 1. Les repito, tienen que llegar a este punto. En algún momento llegaremos a la famosa pureza. Pero si de repente, pues ya tengo mi Cheyenne, ya me siento, ya no esclavo de la biofábrica, ya quiero tener tiempo para mí, para dar mis vueltas en la Cheyenne y pues irme a Cancún, irme a Isla Mujeres, cruzarla, pues la Cheyenne, pues hay que verla, hay que mostrarla, ¿no? Y se la dejan a alguien que no se ha capacitado y te la contamina o te la mezcla y te mezcla todos los frascos, regresas acá. Es muy celosa la biofábrica. Más celosa que el esposo y que la esposa. Mucho más celosa. Es una gran responsabilidad, pero es un gran beneficio que pueden llegar a tener. Tenemos, de nuevo, el esquema de producción. Obtenemos la cepa, la aislamos, obtenemos los cultivos puros, las multiplicaciones y, por último, ya la aplicación en campo. ¿Sí? Sin embargo, en el aislamiento ya podemos ver para dónde vislumbran. Aquí tienen ustedes algo similar, me imagino, ¿no? Lo de sustratos, diferentes tipos de sustratos, porque hay arroces, hay avenas, hay diferentes tipos de sustratos que pueden llegar a utilizarse. Normalmente son granos que utilizan como medio de cultivo. No sé si tengan algún comentario hasta el momento, porque creo que por acá con esta imagen creo que tienen algo similar a ustedes, ¿no? ¿Sí? Ok. Concentración de conidios. Aquí sí viene la famosa imagen. Tenemos con otras plaquitas y con una cinta adhesiva, le ponemos encima y necesitamos el bendito microscopio. Porque con los lentes, con la lupa, no se va a ver. Para poder ver estos puntitos que ven y que se están acercando todos ahorita a su celular, esos puntitos que muy difícilmente se ven, por cuadrito de repente tendremos que contarlos. Entonces van a comprar su famoso contador de tic, 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 para poder sacar cuántos conidios se tiene por esto. Sí. ¿Qué, tío? Después vienen las pruebas.
En el caso de la patogenicidad, bueno, aquí estamos con la famosa antagonista, que a ustedes les gustó, la tricoderma. Si hace este famoso efecto como de aceite y agua que se separan, aquí está el nematodo y aquí está el tricoderma. Si logran separarla y no se mezclan, bien. Tenemos el hongo antagonista de tal producto. Y si logramos que contamine todo, tenemos el hongo entomopatógeno. Cada prueba muestra diferente. Aquí pareciera que esto es diferente a esto, pero sí es igual. O sea, aquí necesitamos que se separen y aquí necesitamos que inocule todo. La calidad del hongo, la famosa pureza que mencionábamos en su momento. Tenemos el conteo y ver que las estructuras, así como si dijeran, están bonitas como para fotografía de enciclopedia. Porque cuando lleguemos a la etapa de pureza y que ya seamos, digo seamos, me estoy uniendo así como si fuese yo parte del equipo. Si ya sean ustedes la empresa de biofábrica y tengan la producción completa, van a necesitar mandar muestras de su producción al Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, del Senacica, la cual va a ver cómo está la calidad de estos productos. En la biofábrica tenemos que saber el almacenamiento, la temperatura que tenemos que tener dentro del almacenamiento, del famoso refrigerador o nevera. La transportación del producto antes de llevar a campo, cuando ya la tengamos superproducida. Las famosas hieleras, porque necesitamos hieleras, porque el hongo es muy celoso. Es muy bueno, pero hay horas para aplicar. Ahorita voy a darles especificaciones y ejemplos que hemos utilizado para aplicación en campo. Previo a la preparación hay que ambientar al hongo antes de poder aplicarlo en campo. Eso lo podemos ya verlo en práctica en su momento. La preparación es cuáles son la formulación adecuada y las aplicaciones que se llegan a hacer en campo. El equipo para aplicar hongo es diferente al equipo para aplicar otro tipo de insecticida. Se escucha feo, pero ya lo dijeron en su momento. ¿Lleva su recurso? Sí. Porque necesitamos de bombas que logren tener este tipo de boquillas que permitan la liberación lenta del producto. ¿Cómo se ve en campo esa liberación lenta? Como si fuese neblina. Como si fuese neblina. Queda aspersado muy ligero y en neblina. Queda totalmente como si fuese una nube. ¿Sí? Porque así logramos que, regresando cómo actúa el hongo, que se pueda impregnar en todo lo que toque. Que no chorree, que se quede en la planta, que sea gota muy fina. Por eso necesitamos boquillas que tengan liberación lenta. Repito, el equipo de aspersión para el uso de hongos tiene que tener la capacidad de la boquilla, liberación lenta, no gota grande, no gota pequeña, es gota que se quede en la planta y en los bichos con los que va a tener contacto. Ahí sí vamos a ver el canal de las noticias o ver el celular si va a llover o no va a llover, porque queremos humedad pero no queremos lluvia, porque es un producto de contacto. Entonces necesitamos un ambiente favorable para que se adhiera bien y se establezca por lo menos 24 horas el hongo y que actúe muy bien. Entonces necesitamos constantemente checar cómo está el viento, cómo está el clima, cómo está la humedad. Hay aparatitos que después les voy a ir mostrando que pueden llegar a servirles como para tenerlo en tiempo real, como hacer un pluviómetro inclusive ya en campo y pues ahí los compañeros agrónomos nos podrán
dar un poquito más de información, o si tienen alguna estación meteorológica cercana de la Conagua y conocen al productor que tenga en su terreno la estación, pues platica con el de Conagua y si les pueden compartir esa información, lo podemos ir viendo. Hay personas que trabajan esa parte del clima, entonces podemos ir incluyéndolos en el camino. ¿Por qué? Porque depende mucho de la humedad y las temperaturas para poder hacerlos. Por ejemplo, aquí trabajamos igual en la parte de citricultura con un hongo que es Cisalia javanica y necesitamos monitorear estos grados de presiones y temperaturas y humedad para saber si era indicado o no la aplicación en campo. De ahí es lo que les menciono. Aunado al cepario, yo les recomiendo que tengan un plan B, que en ese caso podría ser un parasitoide o un depredador, para que en épocas de seca o de condiciones no adecuadas podamos liberarlos. Y digo podamos porque trabajaré con ustedes. Esto. Saber si va a llover, porque okay, una cosa que está nublado está rico para aplicar, pero si viene lluvia lo va a lavar. Entonces necesitamos que sí esté húmedo, pero no llueva. Y si llueva, que no llueva tan fuerte, que sea una llovizna, pero no lo llegue a lavar. Entonces, pareciera que nos digamos, para que crezcan hongos, tiene que ser mucha agua. No, que sea húmedo, pero no agua. Seguimos con los climas, monitoreándolos, ahí que famosos los pronósticos que se dan por regiones. Se puede bajar de una manera muy local. Todo es inversión. Yo les puedo decir qué equipamiento pueden llegar a hacerlo, pero tampoco les voy a decir dónde comprarlos, porque ahí sí, pues yo no trabajo para ninguna empresa y tampoco no es el caso. Es parte de que ustedes pues lo vayan viendo y cotizándolo de manera particular. En resumen, existen diversos agentes de control biológico para el uso en sus parcelas, así como la producción de estos en biofábricas. La elección puede ser de más de un organismo, ya sea de 2 cepas, 3 cepas, como 2 cepas y 2 organismos como algún virus o algún bicho que podamos liberar en campo, pudiéndose alternar en condiciones ambientales diversas, como lo mencionaba, en época de secas, que necesita, que no va a establecerse muy bien el hongo, pues aplicamos o liberamos algún otro organismo. Y en época de lluvias o en época de humedades, aplicamos el hongo. Pues llegamos a la sesión de preguntas. Dale. Oiga, sí me gustaría saber algo más de la biofábrica, de que habla mucho, y no sé, tal vez a los compañeros les gustaría, ellos están muy avanzados, Pedro está muy avanzado, Juan, Jacobo, ellos están muy, muy avanzados. Yo la verdad vi un poquito de un curso hace 2 años, pero no de esto yo no sé mucho, pero podemos aprender. Bueno, aprovechando, doña Gloria, pues igual de las pitahayas, cuando tengamos el tiempecito, bueno, a mí me encanta la pitahaya. Yo en la licenciatura trabajé con ella, trabajé desde las plagas como los polinizadores de la pitahaya. Tengo un pequeño proyecto, nada más que ahorita por la pandemia no hemos podido hacer. Compramos a través del INIFAP varias variedades de pitahaya en la zona de Túnez, de la zona maya de Quintana Roo, para poder tener como esas pruebas de pitahaya. Entonces, con pitahaya igual les puedo yo echar la mano, independientemente de la visita. A mí soy una persona hiperactiva, entonces nunca me quedo parado. Entonces, estando por allá, independientemente de las biofábricas, podemos ver alguna cosa de la pitahaya, alguna cosa inclusive con los de forrajes, independientemente de que no soy pecuario. Sin embargo, uno que está muy interesado. Sin embargo, trabajo muy fuertemente con el complejo Spodoptera, porque yo trabajé en su momento con soya y trabajé en su momento con maíz y podemos trabajar. Entonces, hay muchas cosas que podemos aprovechar, que me aprovechen y nos aprovechemos cuando vaya a visitarlas por allá. Y claro que sí, yo no tengo ninguna bronca, independientemente del equipo que ya son los más aplicados del salón, que ya tienen un avance bastante fuerte, nos podemos regularizar todos y avanzar conjuntamente, porque como mencionaba, ellos ya tienen como que la tarea prehecha, pero ya tienen el medio.
yo quiero bichitos muertos por hongos. Así que se los dejo de tarea. Eso sí los quiero para que cuando nos veamos, ahorita vamos a establecer fechas de siguiente encuentro, independientemente de que el siguiente encuentro son insectos, depredadores y parasitoides, podemos avanzar con alguna otra cosa. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una preguntita. Para, en nuestro caso, bueno, en mi caso que ando más metido en la parte pecuaria y tenemos los forrajes, sí me gustaría, por ejemplo, aprender ¿cómo se llama este? Hay un hongo que nos ayuda al nitrógeno, a la absorción del nitrógeno. Micorrizas. Ándale. Esas ¿cómo se podrían adaptar o poner al Taiwán, que viene siendo en esa área donde estamos? Todo se puede hacer en la biofábrica. Entonces sí hay para ese área de... Sí, se separa como en espacios, o inclusive podemos separar las biofábricas o la biofábrica, todo depende, como mencionaba, del recurso, del tiempo, del espacio, del compromiso que se tengan de las personas, de la capacitación que llegan a tener las personas, y pueden, como se mencionaba, desde que consigan la micorriza o las micorrizas, porque son complejos de hongos, que consigan la cepa que controle el bicho que quieran, y todo depende hasta dónde quieran ustedes alcanzarlo y quieran adaptarlo. Y dentro del, bueno, ahí sí, a diferencia de los hongos entomopatógenos y antagonistas, este es un hongo simbiótico que converge y ayuda al cultivo a fortalecerse con la captura de nitrógeno, ¿no? Entonces, todo eso es a través de obtención, aislamiento y reproducción. Es el mismo método de la biofábrica. Entonces, okay. Independientemente de que seas tu pecuario y que tú trabajes más con forrajes, pégate a esto porque seguramente vas a aprender, y si inclusive sumar un par de ojos más, un par de manos más allá, van a ayudar mucho al proyecto que ustedes tienen en puerta. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Excelente. Pues aquí, licenciada, ingeniera, perdón. Aquí una preguntita al doctor. Nosotros hemos tenido la experiencia de reproducir los hongos con el tambo, de forma anaeróbica, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es hacemos la captura con el arroz a través del suelo, lo metemos al tambo. Después de 30 días de forma anaeróbica ya tenemos la reproducción de todos ellos, ¿no? De todos los buenos, digámoslo así. Entonces, yo le preguntaría al doctor qué diferencia hay entre utilizarlo así, tal cual, lo destapo a los 30 días, que es una multicepa que hay de todo, y ya utilizarlo de forma más, ya seleccionar exactamente la cepa específica, ¿no? Así como nosotros usamos, hay una eficiencia, o si se utiliza de esa manera de utilizar un hongo en específico, la eficiencia podría aumentar, o en dado caso es igual, no sé. Bueno, qué bueno que me lo preguntas. Bueno, ahí está registrado Edgar, pero ¿quién eres? Perdón. Yo soy Pedro. Es que se me apagó mi teléfono. Se apagó mi teléfono. Pedro, Edgar, ¿y quién más está allá? Está Manuel y Quique. Enrique. Ok, hola, mucho gusto. Mira, qué bueno que lo preguntas. Les voy a dar una anécdota. Regresando un poquito a los cítricos. En una comunidad de Chiapas me tocó igual dentro de estas acciones que estamos acompañando para elegir qué productos usar contra la famosa Diaphorenia citri, que fue el primer bichito que les puse en las láminas. Había un brote de una plaga secundaria, que es la famosa mosca prieta de los cítricos, que son, cuando ustedes han comprado últimamente los cítricos, o sea, el limón,
de repente ven como si fuese la fumagina o negrito el limón. Esa es la famosa mosca preta de los cítricos. Bueno, había una empresa que decía, yo tengo la formulación para acabar con esta plaga. ¿De qué comprendía la formulación? Era una mezcla de 2 hongos. Yo les dije, bueno, ¿existe la posibilidad de separar esos 2 hongos? Y me dijo, sí, lo que pasa es que son 2 productos. Ese producto A más el producto B da el mejor resultado. Y yo como investigador, al final de cuentas, les dije, bueno, yo voy a evaluar en campo tal producto, sin embargo, si quieres, acompáñanos, danos los productos y los evaluamos en campo, pero yo como investigador necesito separar los productos con la formulación que tú indicas, o sea, solo el producto A, solo el producto B y el producto A más el producto B. ¿Cuál fue el resultado? Que la combinación que ellos daban tenía una mortalidad en campo, o sea, sí daba un efecto en campo en torno al 40%, que ya para hacer un producto orgánico, o bueno, un producto control biológico en campo, arriba del 36% es bueno. Porque inclusive hasta el producto químico no tiene un 100% de efectividad. Entonces, el 36% era muy bueno. Pero ¿qué pasó? Cuando veo el resultado del producto A, era una efectividad del 80%. Y el producto B tenía una efectividad de lo mismo que el agua. Nada. Pero al mezclarlos, bajaba la efectividad en campo. Por la famosa antagonismo que existe. Mermaba en la efectividad en campo, la agresividad en campo. Entonces, regresando a tu pregunta, tú tienes una mezcla tutti frutti de todo. De todo. Desde los entomopatógenos, como los antagonistas, como los oportunistas, como los simbióticos. No sabes qué tenemos. Priistas, panistas, morenistas, de todo. No tengo que ser este tema porque estamos en veda electoral. Eso no podemos decir. Bueno. Entonces, como no sabemos qué tenemos, no sabemos qué efecto tienen en campo. Sí. Por eso necesitamos aislarlos, sí, para poder seleccionarlos y llevarlos ya a nivel comercial o un nivel ya de uso tanto personal como comercial. ¿Por qué? Porque no vas a poder garantizar la efectividad que tú promueves del producto. Y la otra, nadie te va a comprar ese producto, porque tampoco vas a poder darle el famoso sello del comité, porque son, para poder ya llegar a un producto comercial, es que ya sea evaluado y avalado por una institución conforme y después sea sellado por la famosa COFEPRIS. Entonces son varios procesos para llegar. Entonces, como se decía, qué bueno que estamos en la etapa 1, porque al estar en la etapa 1 hay muchas cosas que podemos hacer ahora para que cuando lleguemos a la etapa final, nada nos detenga. Ok. Eso es perfecto. Entonces sí necesitamos aislar para conocer qué es lo que vamos a vender o qué es lo que vamos a usar. Sí, porque nosotros en la experiencia que hemos tenido, vemos que con mucha facilidad se aísla bacillus, tricodermas y, si no estoy equivocado, metarricium. Pero ya más allí no hemos podido tratar de aislar otros hongos. Por eso, Bacillus es una bacteria, no es un hongo. Ajá. Ajá. Y Metarricium es un hongo. Entonces, Sí, ahí ya tienes 2 productos. Escúchame. Al aislarlo, vas a poder utilizar uno en época de secas y otro en época de lluvias. Entonces, si los separas de entrada, ya vas a poder tener esas 2 opciones. Okay. Entonces, yo creo que sí es conveniente separarlos. Sí va a llevar su tiempo. Sí.
pero al estandarizar ese proceso vas a llegar a obtener mejores beneficios. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más? Creo que lo que quería preguntar, Juan, es si necesita un espacio cerrado como un tipo de mini laboratorio o algo así para hacer la reproducción, la multiplicación masiva. Me imagino, quiero pensar que eso. Por eso quería preguntar. Por ejemplo, vemos el cobertizo que ustedes, en donde están ustedes ahorita, ¿no? Del cobertizo podríamos hacer un entierro para poder poner la nevera. Necesitamos proteger la nevera, necesitamos proteger los anaqueles. Sí necesitamos un lugar cerrado, pero ventilado y cerrado y con cierta iluminación. O sea, sí necesitan ciertas características, pero todo es adaptable, todo depende qué es lo que tengan y de dónde partimos. Ya teniendo ciertos beneficios, pues ya pueden tener una ampliación mayor o una especificación mayor. Pero como les dije, si tienen desde el inicio ciertos espacios que con un acuerdo lleguen, porque no vaya a ser que sea ¿qué cosa más? El espacio, el terreno de uno, pero ese uno después se pelea con el grupo y dice, pues yo me quedo con la biofábrica y ustedes háganle como quieran, pues tampoco es el caso. Entonces, desde un inicio, por eso creo que sí tienen la parte organizacional, ustedes dentro de las capacitaciones, tienen que tomar ciertos acuerdos, tenerlos inclusive pues de una manera legal como dato el espacio en donde se vayan a invertir, porque ustedes como organización van a invertir tanto tiempo como recurso, como de terreno. Entonces vamos a tener que establecer esos puntos sobre la CIS para que no se nos vayan a ver malos entendidos después. Entonces, sí, hay especificaciones que se requieren en la biofábrica. Y tampoco es el caso que tengan varias biofábricas. Puede ser una dividida dependiendo de las características que ustedes digan. Todo depende de ustedes cómo lo quieran llevar y la organización que ustedes lleguen a tener. ¿Te quedó claro, Juan? Sí, doctor, sí, claro, claro. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Como les había comentado, pues estamos empezando nosotros, estamos metidos más en lo pecuario. Entonces, queríamos saber si realmente con esta producción o sea, llevar una producción de chile habanero o tomate al 100% orgánico, sí se puede llevar. No tengo tanta mortalidad, no tengo nada por las plantas, o sea, por los ciclos, ya ves que son ciclos que se ponen. Entonces, la temporada sería la misma y con el mismo resultado. Es lo que quieres saber. Sí. Mira, regresando a la parte del término orgánico. Para que tú tengas un cultivo orgánico, tiene que empezarse desde cero. ¿Cuál es el cero? El cero es el terreno. Que el terreno no haya tenido ningún tipo de aplicación química. Y llámese aplicación química inclusive al killer del espacio donde ustedes estén a tantos metros de distancia. Hay ciertas normativas para tener un cultivo orgánico. La otra, que a la redonda tu terreno tenga las condiciones similares a la tuya, en donde no hayan aplicado nada, ni lo hayan utilizado para nada, para ese tipo de implementaciones. 3, la semilla de donde venga tenga la famosa trazabilidad o el origen de donde está obteniéndose esa semilla. Para que uno, la calidad, 2, la trazabilidad y el registro de esa semilla pueda llegar a garantizarte que tu producto viene desde una producción orgánica. 3, la producción que se dé, el mantenimiento, la interacción, tiene que llevarse a cabo con solo productos orgánicos o amigables para el ambiente. 4, cuando se coseche, se preserve y se comercialice, tener los mismos resultados. Regresando a la parte de hortalizas, el almacenamiento, no le pongan el famoso encerado que de repente utilicen muchos cultivos para que se vea más bonito, para que se preserve mejor.
Ese encerado no está permitido en los productos orgánicos. Entonces, se requieren una serie de pasos para llegar al orgánico. Y la otra, desde un inicio, levantar la mano, acercarte con la institución reguladora de productos orgánicos e inscribir ese espacio donde se va a iniciar a hacer. Una parcela ya establecida, ya produciendo, en la cual ustedes le quieren dar la denominación de orgánicos, lleva un trabajo mayor de regularización que de empezar desde cero. Por eso cuando les mencioné las etapas en la cuestión de las biofábricas, pues qué bueno que estamos en la etapa 1, porque podemos ver qué es lo que podemos hacer para llegar a la quinta etapa en donde tengamos la producción y la tengamos bien. En la producción orgánica que ustedes quieran no hacer, es otra cosa. Por eso hay diferentes como categorías de productos. Posiblemente ahorita no podamos hablar de productos orgánicos porque necesitamos de toda esa regularización normativa. Pero podemos hablar de productos ecológicos, como mencionaron en su momento, creo que usted fue el que lo mencionó. Productos ecológicos que tengan ese sello de productos ecológicos o el nombre específico que no me acuerdo cómo es, para poder empezar a vender con eso. De un producto ecológico es como cuando mezclan ustedes como ganaderos. La raza A con la raza B te da tal. ¿Cómo puedes vender un novillo garantizando, como el famoso pedigrí, que lo tenga? Es el registro que te garantice que no haya habido otra mezcla de otro producto, de otra sangre. Es lo mismo para los productos orgánicos. ¿Sí? Los productores de miel igual sucede, que si quieren llamarlo orgánico, el polen que llega, el registro, el químico, todo tiene que ver. Pero podemos iniciar. Todo depende de los espacios que tengan, de la capacidad que tengan y para dónde vamos. Pero yo les puedo dar la orientación de productos orgánicos. O sea, para producción orgánica, ese es otro cantar. Sin embargo, yo les puedo ir orientando. Yo en algún momento fue un poco, sí, trágico, porque ya era una parcela, bueno, un terreno bastante grande allá en Chiapas. Queríamos regularizar una finca cafetalera para que sea orgánica, café orgánico. Y de altura, porque estaban en 1,200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el último dictamen que fue en la casona de la finca donde se estaba haciendo la certificación, el certificador encontró una latita de baigón verde y con eso se fue para atrás. Se fue para atrás. Entonces, si vamos a iniciar, así como dice doña Gloria, yo me incluyo, si vamos a iniciar con algo, es el compromiso de todos. En el momento de que no haya compromiso de ustedes, tampoco va a haber compromiso mío. Entonces, si vamos a iniciar, tenemos que todos tener el compromiso y la seriedad de lo que estamos metiéndonos. Entonces, ahí estoy, yo puedo echarles la mano en las capacitaciones, orientarles con quién, cómo y para dónde van a ir, actualizarme igual con las instituciones que podamos ir viéndolo, pero podemos ir trabajándolo. ¿Sí? Pues ok, está bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Como le mencionaba, esto puede servir desde para que ustedes lo ocupen en sus parcelas hasta comercializarlo. Todo depende de lo que ustedes quieran y hasta donde quieran ustedes meterse. Y pues aquí estamos para apoyarles, claro que sí. Muchas gracias. Gobierno de México.